El paisaje se desdibuja tras la ventanilla del tren, campos dorados bajo el sol de la tarde, postes de cerca que pasan como los segundos de un reloj, alguna casa ocasional presionada contra el horizonte como una nota olvidada. Observo mi reflejo fantasmal sobre el paisaje, aquí y luego desaparecido, aquí y luego desaparecido, un rostro que apenas reconozco superpuesto sobre un mundo que una vez fue mi hogar. 20 años desde que dejé este pueblo, 20 años de vida construida en otro lugar, en una ciudad grande y brillante al otro lado del océano, donde nadie conoce mi nombre de nacimiento y nadie pregunta de dónde vengo. 20 años de correos electrónicos breves y llamadas telefónicas cada vez más espaciadas, de promesas de pronto vendré a visitarte, que nunca se cumplieron, de culpa que se acumulaba como polvo en los rincones de mi conciencia. Y ahora regreso para ordenar los restos de la vida de mi madre. Marta Volkova murió hace 3 semanas. Ataque al corazón, dijeron los médicos del pueblo cuando finalmente lograron contactarme. Rápido, añadieron, como si eso debiera consolarme, como si saber que no sufrió, que se fue en un instante mientras regaba sus rosas en el jardín, compensara de alguna manera los años que pasé a miles de kilómetros de distancia, demasiado ocupada con reuniones y fechas de entrega y la vida acelerada que elegí sobre ella. La última vez que hablamos fue 3 meses antes. Ella preguntó cuándo vendría a visitarla. Yo dije, pronto, mamá, pronto, mientras miraba mi calendario ya abarrotado, sabiendo que pronto era una mentira gentil que ambas habíamos aprendido a aceptar. Ella no insistió, nunca lo hacía. Solo dijo, está bien, cariño, sé que estás ocupada, con esa voz que intentaba sonar alegre pero que no podía ocultar completamente la soledad. Ahora nunca podré cumplir esa promesa. El taxi del pueblo me recoge en la estación. El conductor es viejo, probablemente me conoció cuando era niña, pero no me reconoce ahora. Mejor así. No quiero responder preguntas, no quiero ver compasión en los ojos de extraños. Solo quiero llegar a la casa, hacer lo que tengo que hacer y volver a mi vida. Excepto que ya no sé muy bien cuál es mi vida. El taxi se detiene frente a la casa justo cuando la luz de la tarde se filtra entre los árboles del jardín, creando patrones de sombra y luz que recuerdo de mi infancia. La casa se ve más pequeña de lo que recordaba. Las contraventanas azules están descoloridas, la pintura de la puerta principal se está pelando, pero los rosales están en plena floración, rojos y rosas brillantes contra las paredes blancas. Pago al conductor y me quedo en la acera con mi maleta pequeña, mirando la casa donde crecí, el jardín donde jugaba, la ventana de mi antigua habitación en el segundo piso, la puerta por la que salí hace 20 años, jurando que volvería pronto. La llave todavía funciona, por supuesto que sí. Ella nunca habría cambiado las cerraduras. Empujo la puerta y el olor me golpea inmediatamente. Ese aroma único e inconfundible de hogar. Cardamomo y madera vieja, jabón de lavanda y algo más que no puedo nombrar pero que reconozco en lo más profundo de mi ser. El olor de mi infancia, el olor de mi madre. Dentro, todo está exactamente como lo recuerdo y nada como lo recuerdo. Los muebles de la sala están en la misma disposición. El sofá de terciopelo verde contra la pared, las 2 sillas a juego flanqueando la chimenea, la mesa de café de madera oscura que mi madre pulía religiosamente cada domingo. Pero hay una quietud aquí ahora, un silencio que va más allá de la simple ausencia de sonido. Es como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que nunca llegará. Motas de polvo flotan a través de haces de luz que se filtran por las ventanas.
Puedo ver exactamente dónde mi madre se sentaba cada tarde. Hay un pequeño espacio en el sofá donde el terciopelo está más desgastado. Junto a él, su libro favorito descansa boca abajo sobre el apoyabrazos, marcando una página que nunca terminará de leer. Me quedo en la entrada, incapaz de avanzar o retroceder. Parte de mí quiere salir corriendo, volver a la estación, tomar el primer tren de regreso a la ciudad. Pero otra parte sabe que tengo que quedarme, que le debo esto a mi madre, que me lo debo a mí misma. Su perfume persiste en el pasillo. L'heure bleue, la hora azul. Se lo compré hace 10 años para Navidad. Recuerdo su voz por teléfono cuando lo recibió. Es demasiado elegante para mí, había dicho, riendo. ¿Cuándo usaría algo así en este pueblo pequeño? Pero lo usaba, cada día, como si cada día fuera una ocasión especial. Dejo mi maleta en la entrada y comienzo a caminar por las habitaciones. Es como caminar por un museo de mi propia vida. Cada objeto un artefacto, cada habitación una exhibición de recuerdos que había enterrado bajo capas de años y distancia. La cocina todavía huele levemente a cardamomo. Encuentro su taza, la que tiene el borde astillado que se negaba a tirar. Todavía sirve para el café, decía siempre. La taza está en el fregadero, todavía con un resto seco de café en el fondo, su última taza. Tengo que apoyarme contra el mostrador, respirando profundamente, luchando contra las lágrimas que amenazan con desbordarse. No he llorado todavía. Desde que recibí la llamada telefónica, he estado en una especie de aturdimiento funcional. Pero aquí, en esta cocina donde mi madre preparó miles de comidas, las lágrimas finalmente amenazan con venir. Pero todavía no, todavía no. En el alféizar de la ventana hay un frasco con una flor seca, una rosa, creo, aunque está tan marchita que es difícil saberlo. Nunca recuerdo que mi madre conservara flores secas. Le gustaban frescas, vivas. Las cosas muertas deben dejarse ir, solía decir. Entonces, ¿por qué esta? Mi antigua habitación está convertida en estudio ahora, con un escritorio y estantes llenos de libros, pero los rastros de mi infancia permanecen. Una mancha de agua en el techo donde mi bola de nieve se congeló y luego se descongeló. Los arañazos en el alféizar de la ventana donde grabé mis iniciales con una llave cuando tenía 12 años y estaba furiosa por algo que ya no puedo recordar. Me siento en la cama que ya no es mi cama y miro alrededor de la habitación que ya no es mi habitación. ¿Cuándo dejó de ser mía? No puedo culparla. Yo fui quien se fue. Pero duele de todos modos. El escritorio está ordenado, como todo en la casa de mi madre. Papeles apilados con precisión, bolígrafos alineados, un libro abierto boca abajo. Sus gafas de lectura están dobladas encima, esperando a que ella regrese. Abro el cajón superior casi sin pensar. Dentro encuentro un sobre con mi nombre. Mi corazón se detiene. El sobre es grueso, de papel crema de buena calidad. Mi nombre está escrito en la caligrafía elegante de mi madre, en la esquina superior derecha. No abrir hasta que me haya ido. Mis manos tiemblan mientras lo sostengo. Parte de mí quiere dejarlo, pretender que nunca lo vi. No estoy lista para sus últimas palabras, pero ya es demasiado tarde para eso. Con dedos torpes, abro el sobre y desdoblo la carta. Mi queridísima Lina, si estás leyendo esto, significa que finalmente me he ido. Espero que haya sido pacífico. Hay tantas cosas que guardé de ti, mi amor. Tantas verdades que envolví en silencio porque pensé que te protegía. Pero el silencio también es una forma de mentira, y te debo más que eso. Hay una noche de la que nunca preguntaste. ¿La recuerdas? Probablemente no. Eras tan joven, solo 8 o 9 años.
Hubo una pelea, voces elevadas y luego el terrible sonido del cristal rompiéndose. Te envié a tu habitación y nunca hablamos de ello. A la mañana siguiente, el gran espejo del recibidor había desaparecido, y cuando preguntaste, te dije que se había caído. Un accidente, dije. Pero no fue un accidente, mi amor. O quizás lo fue, pero no del tipo que te dejé creer. He llevado esa noche dentro de mí como un espejo hecho añicos, cada fragmento cortante y brillante. Entenderás con el tiempo. Busca en los lugares donde guardamos las cosas rotas. Ahí encontrarás lo que necesitas saber. Siempre fuiste mi fuerza, mi hija querida, mi luz en los días oscuros, pero también fuiste mi penitencia, un recordatorio constante de lo que perdí, de las elecciones que hice. Perdóname por los secretos, perdóname por las mentiras, y si puedes, perdóname por no ser lo suficientemente valiente. Con todo mi amor, siempre. Mamá. Leo la carta 3 veces. 4. Las palabras se vuelven borrosas mientras las lágrimas finalmente llegan. El cristal roto, el espejo, esa noche. El recuerdo llega fragmentado. Yo tenía 8 años, tal vez 9. Estaba jugando en mi habitación cuando escuché voces desde abajo, voces elevadas, enojadas. Eso era inusual. Mi madre rara vez levantaba la voz, pero esa noche estaba gritando, y había otra voz, profunda, masculina, también enojada. Asustada, corrí a la parte superior de las escaleras. Podía verlos en el recibidor abajo, mi madre y un hombre alto que no conocía. Estaban frente al gran espejo, gesticulando con ira, y entonces el estruendo. El sonido fue tan fuerte que me cubrí los oídos, cayendo al suelo, el espejo explotando en 1000 piezas, y luego silencio, espeso, terrible. Cuando me atreví a mirar de nuevo, el hombre estaba en el suelo, sangre en su brazo. Mi madre estaba arrodillada junto a él, su rostro blanco, sus manos presionando contra la herida, y entonces sus ojos encontraron los míos. Vuelve a tu habitación, Lina, ahora. Su voz no admitía discusión. Cierra la puerta y no salgas hasta que te lo diga. Obedecí, corriendo de vuelta a mi habitación, metiéndome bajo las mantas. Escuché pasos apresurados, murmullos urgentes, una sirena acercándose y alejándose. A la mañana siguiente, el espejo había desaparecido. Solo un rectángulo más pálido en el papel tapiz donde había estado. Cuando pregunté, mi madre me dijo que se había caído. Un accidente, dijo. A veces las cosas simplemente se rompen. Y yo lo acepté. Con el tiempo, incluso el recuerdo del hombre alto se desvaneció, hasta que ya no estaba segura de si realmente lo había visto. Pero ahora, con la carta de mi madre en mis manos, ese recuerdo regresa con claridad. No fue un sueño, fue real. El hombre, el espejo, la sangre, todo real. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué sucedió esa noche? Busca en los lugares donde guardamos las cosas rotas, escribió mi madre. Me quedo despierta toda la noche. No puedo dormir, no puedo pensar en otra cosa. Cuando llega el amanecer estoy exhausta pero determinada. Voy a encontrar lo que mi madre escondió. Voy a descubrir la verdad. Por la mañana comienzo a ordenar. Hay cajas en el armario de la sala, algunas selladas, otras abiertas y desbordantes. Empiezo con las más fáciles, ropa para donar, libros para la biblioteca, pero hay algunas que no puedo tocar, cajas cuyo contenido intuyo será demasiado íntimo. En una caja de madera sin marcar encuentro cartas, docenas de ellas atadas con una cinta descolorida. La letra es de mi madre, pero están dirigidas a alguien llamado Thomas. Leo una al azar. Mi querido Thomas. Han pasado 3 meses y todavía espero que aparezcas en la puerta. Sé que no lo harás, sé por qué no puedes, pero mi corazón no entiende lo que mi mente acepta. Te amo.
Todavía te amo. ¿Eso cambia algo? M. ¿Tomás? Nunca escuché ese nombre. Mi madre nunca mencionó a nadie llamado Tomás. Leo otra carta, fechada 6 meses después. Tomás. Ya no sé si estas cartas llegan a ti. Quizás las estés leyendo. Quizás las estés quemando sin abrir. Lina preguntó por ti hoy. Dijo que recordaba a un hombre alto que la hacía reír. Le dije que debía estar confundiendo a alguien. Vi cómo algo se apagaba en sus ojos. Esa confianza de niño en que los adultos siempre dicen la verdad. Es la primera mentira que le he dicho directamente. No será la última. Todavía te amo. Todavía te odio. No sé cuál sentimiento es más fuerte. M. Mi mano tiembla sosteniendo el papel. ¿Yo recordaba a Tomás? Cierro los ojos, buscando. Y sí, hay algo allí nebuloso. Un hombre que me levantaba en el aire, que me hacía girar. Una voz profunda leyendo cuentos. Manos grandes enseñándome a atar mis zapatos. ¿Cómo olvidé todo eso? ¿O mi madre me convenció de que era imaginación? Sigo buscando. Debajo de las cartas hay una pequeña caja de madera lacada. Dentro, envueltos en papel de seda, hay fragmentos de cristal y una fotografía. Mi madre, joven, 20 y tantos años, de pie junto a un hombre. Están en algún lugar brumoso. Él tiene el brazo alrededor de ella y ambos sonríen. Doy vuelta a la foto. En el dorso, Tomás y yo, 1989. Antes de que, no lo dice. El señor Novak vive 3 casas más abajo. Cuando era niña, me daba caramelos de menta. Ahora está encorvado, su rostro un mapa de arrugas, pero sus ojos siguen siendo amables cuando abre la puerta. Lina, dice, con sorpresa genuina. No sabía que habías vuelto. Vine a arreglar los asuntos de mamá. ¿Puedo pasar? Su sala huele a tabaco de pipa y libros viejos. Me sirve té en tazas de porcelana astillada. Señor Novak, comienzo. ¿Conoció usted a alguien llamado Tomás? ¿Alguien importante para mi madre? Algo cruza su rostro y mira su taza. Tomás Volkov, dice finalmente. Sí, lo conocí. Tu madre y él eran cercanos. Hace mucho tiempo. ¿Qué pasó entre ellos? Novak suspira. No es mi historia para contar, Lina, pero puedo decirte esto. Tu madre lo amaba. Tenían planes. Iban a casarse. Y luego hubo una noche. La noche en que el espejo se rompió. Mi pulso se acelera. ¿Qué pasó esa noche? Yo no estaba allí. Solo sé que después de eso, Tomás se fue. Y tu madre nunca volvió a ser la misma. Llevaba algo pesado, algo que nunca compartió. Se queda callado, mirando por la ventana. Espero. Los veía juntos, ¿sabes? Continúa. En el jardín, en el mercado, caminando tomados de la mano. Tu madre resplandecía cuando estaba con él. Era como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ella. Y él, Tomás, era un buen hombre. Tranquilo, considerado, amaba el arte. Solía pintar en el parque los domingos. ¿Y yo? ¿Yo lo conocía? Novak asiente. Oh, sí, te adoraba. Solía llevarte a alimentar a los patos. Te enseñó a silbar, ¿recuerdas? Tu madre se quejaba de que no te callabas. Un recuerdo destella, mis labios fruncidos, tratando de hacer el sonido correcto, manos grandes y pacientes mostrándome cómo. El orgullo que sentí cuando finalmente lo logré. Y luego, nada. ¿Dónde está Tomás ahora? No lo sé. Se mudó fuera del pueblo. Traté de encontrarlo una vez, pero algunas personas no quieren ser encontradas. O tal vez tienen demasiado miedo de lo que podrían encontrar si regresan. De vuelta en la casa, busco sistemáticamente. Debe haber más, diarios, cartas, algo que explique. En el dormitorio de mi madre, detrás de una hilera de novelas, encuentro un cuaderno de cuero gastado, el diario de mi madre. Me siento en su cama.
Paso las páginas hasta encontrar entradas de hace 20 años. 15 de marzo, 1989. Thomas vino hoy. Discutimos sobre el futuro. Él quiere mudarse a la ciudad. Yo no puedo dejar esta casa, no con Lina tan pequeña. La estabilidad es importante. Él dice que lo entenderá cuando tenga hijos propios. Tal vez tenga razón. Paso más páginas. 3 de abril, 1989. Hoy le dije que sí. Nos casaremos en junio. Lina será nuestra dama de honor. Apenas puedo creer que esto sea real. Thomas trajo flores esta mañana. Lilas, mis favoritas. Me besó en la cocina mientras Lina desayunaba, y ella hizo una mueca y dijo, ¡qué asco! Pero estaba sonriendo. Está tan emocionada de tener un padre. Nunca tuvo uno. Ahora tendrá a Thomas, y yo tendré una segunda oportunidad de ser feliz. Tengo que detenerme, limpiarme los ojos. Mi madre nunca me habló de mi padre biológico. Cuando preguntaba, ella decía, no era un buen hombre, estamos mejor sin él. Y yo aprendí a no preguntar. Pero Thomas iba a ser mi padre, y yo lo amaba. Más páginas. 22 de abril, 1989. Todo se ha roto, todo. No sé cómo escribir esto. Thomas vino tarde, ya enojado por algo del trabajo. Yo también estaba tensa. Lina había estado enferma, no había dormido en días. Empezamos a discutir sobre la boda, sobre el dinero, sobre mudarnos. Las voces se elevaron. Lina bajó las escaleras, asustada. Le dije que volviera a su cuarto. No quería que viera esto. Thomas estaba gesticulando, caminando de un lado a otro. Se tropezó, o empujó, en mi memoria es borroso, contra el gran espejo del recibidor. El sonido fue ensordecedor. El espejo explotó en 1000 pedazos. Thomas cayó. Había sangre, vidrio por todas partes. Lina gritaba desde arriba. Llamé una ambulancia. Thomas tenía un corte profundo en el brazo, fragmentos de vidrio incrustados. Me miraba con algo parecido al horror. Lo siento, seguía diciendo. Pero cuando llegó la ambulancia, cuando me preguntaron qué había pasado, dije que había sido un accidente, que el espejo simplemente se cayó. No mencioné la pelea, la ira. ¿Por qué mentí? Porque vi el miedo en sus ojos. Porque Lina estaba arriba, escuchando. Porque pensé que podía protegerlos a ambos. 25 de abril, 1989. Thomas se fue. Dejó una nota diciendo que no puede casarse conmigo. Dice que la culpa lo está matando, que cada vez que me mira ve el cristal roto. Traté de explicarle que no fue su culpa, que estábamos ambos estresados, pero se fue de todas formas. ¿Qué le digo a Lina? Decidí no decir nada. Es demasiado joven. Cuando pregunte, le diré que decidimos que era mejor así. Una mentira amable. Pero esta mentira, como el espejo, eventualmente se romperá. Hoy fue a su habitación 3 veces, llamándolo. ¿Dónde está Thomas? Le dije que estaba ocupado, que vendría pronto. Otra mentira. Esta noche la encontré llorando en la cama, abrazando el libro de cuentos que Thomas le leía. Me acosté a su lado y la sostuve hasta que se durmió. Mañana tendré que decirle la verdad, o algo parecido a la verdad. Hay más entradas. Leo cada una. 15 de mayo, 1989. Le dije a Lina que Thomas se había ido a vivir lejos, que no volvería. Preguntó por qué. Le dije que a veces los adultos toman decisiones que los niños no pueden entender. Me preguntó si fue por su culpa. Dios mío. No, cariño, le dije. Nunca pienses eso. Thomas te amaba mucho. Asintió, pero vi la duda en sus ojos. Los niños siempre se culpan cuando los adultos se van. Tendré que cargar con esto ahora, no solo mi propio dolor, sino el de ella también. 30 de junio, 1989. Hoy habría sido nuestra boda. Pasé el día limpiando, manteniendo mis manos ocupadas. Lina hizo un dibujo en la escuela.
de nuestra familia. Ella, yo y Thomas, todos tomados de la mano. Cuando le pregunté por qué incluyó a Thomas, dijo, porque todavía está en mi corazón. Niños, ven las cosas con tanta claridad. Y luego, años después, 12 de octubre, 1995. Lina tiene 14 años ahora, tan brillante, tan feroz. A veces me pregunta sobre su infancia, sobre por qué nunca me volví a casar. No sabe cómo responder sin revelar todo. Pero el silencio también es una mentira, y estoy cansada de cargar sola con esto. Algún día, cuando sea mayor, le contaré la verdad. Le diré sobre Tomás, sobre el amor y la pérdida. Mi hija, mi fuerza y mi penitencia. Cierro el diario, las lágrimas corriendo por mi rostro. Todo este tiempo pensé que mi madre había tenido una vida simple. No sabía sobre este amor perdido, este dolor silencioso. Y yo había olvidado a Tomás, o me habían hecho olvidarlo. Los recuerdos están regresando ahora, alimentando patos, silbando, cuentos antes de dormir. Un hombre amable que me amaba, que se fue y nunca regresó. Me siento en el suelo de la habitación de mi madre y lloro por todo lo que se perdió, por el padre que casi tuve, por la boda que nunca sucedió, por mi madre, guardando este secreto, protegiendo tanto a Tomás como a mí. ¿Cuánto le costó? ¿Cuántas noches pasó despierta, recordando, deseando que las cosas hubieran sido diferentes? Esa noche no puedo dormir. Camino por la casa, inquieta. Subo al ático, algo que no había hecho en décadas. La escalera cruje. Arriba el aire es denso y polvoriento. Camino con cuidado entre cajas y muebles cubiertos. Y entonces lo veo. Una trampilla en el piso, oculta bajo una alfombra enrollada. Nunca noté esto. Muevo la alfombra y tiro del asa. La trampilla se abre con un chirrido. Debajo hay una pequeña habitación. Bajo con cuidado, usando mi teléfono como linterna. La habitación está llena de tesoros. Fotografías de mi madre y Tomás, docenas de ellas. En una, están en un picnic, mi madre riendo. En otra, Tomás la mira con ternura. Hay una de los tres, Tomás, mi madre y yo, una niña pequeña sentada sobre sus hombros. No recuerdo que se tomara esa foto, pero ahí estoy, sonriendo, completamente feliz. Bocetos. Tomás era artista. Hay dibujos de mi madre, leyendo, cocinando, durmiendo con el rostro tranquilo. Hay bocetos de mí también, jugando, construyendo con bloques. Me dibujó con tanto cuidado, tanto amor. Cartas atadas con cinta, una pequeña caja de terciopelo con un anillo, simple, con una pequeña piedra azul, el anillo de compromiso que ella nunca usó, y en la pared del fondo un espejo de cuerpo entero, el espejo del recibidor. Está parcheado con resina, pero las grietas aún son visibles, líneas finas que irradian desde un punto central como una telaraña de cristal. Me acerco, toco las grietas. Los fragmentos de vidrio de la caja encajan perfectamente con estas líneas. Mi madre guardó esto. ¿Por qué? ¿Como penitencia? ¿Como recuerdo? Me arrodillo y reviso las cartas. Algunas son de mi madre a Tomás, nunca enviadas. Algunas son de Tomás, devueltas sin abrir. Y luego encuentro una, doblada tantas veces que el papel está suave, escondida dentro de un libro de poesía. Mi querida Marta, he intentado escribir esta carta 100 veces. Cada vez las palabras se me escapan. Quiero que sepas que lamento todo, la pelea, el espejo, irme, cada día me arrepiento. Esa noche, cuando el espejo se rompió, vi algo en tus ojos, miedo, tal vez. No podía soportar ser la fuente de ese miedo. No podía soportar la idea de que algún día pudiera lastimarte a ti o a Lina. Así que huí. Pensé que te protegía. Ahora veo que solo te lastimé más. Tomaste la culpa por lo que pasó.
Le dijiste a todos que fue un accidente, pero ambos sabemos la verdad. Estaba enojado, imprudente. El espejo se rompió por mi descuido. Tú llevaste esa carga sola, y nunca podré agradecerte lo suficiente ni disculparme lo suficiente. Te amé entonces, te amo ahora, siempre. Thomas. Me siento en el suelo, rodeada de fragmentos del pasado de mi madre. Finalmente entiendo. Mi madre no solo estaba protegiéndome a mí, estaba protegiéndolo a él, a Thomas, de su propia culpa. Llevó el peso de esa noche sola para que él pudiera seguir adelante, para que yo nunca tuviera que saber sobre la violencia. Pero al hacerlo, se encerró en su propio silencio. Vivió con este secreto durante décadas. Cierro los ojos y puedo verlo ahora, esa noche, reconstruida. Mi madre y Thomas en el recibidor, voces elevadas, yo en las escaleras, asustada. El movimiento súbito, el estruendo del vidrio, Thomas en el suelo, sangrando, mi madre arrodillada junto a él, y luego sus ojos encontrándose con los míos y la decisión que tomó, protegerme del caos, de la violencia. Ella eligió el silencio, eligió la mentira, y eligió vivir en esta pequeña habitación oscura para siempre, rodeada de fantasmas. Las lágrimas llegan, calientes y feroces. Lloro por mi madre, por el sacrificio que hizo. Lloro por Thomas, perseguido por la culpa, y lloro por mí, por todos los años que no supe. Pero también lloro de alivio, porque finalmente entiendo, finalmente veo a mi madre como era, no perfecta, pero humana, amando, sacrificándose, cometiendo errores y viviendo con las consecuencias. Me quedo en la habitación oculta hasta que la oscuridad es completa. Luego subo, llevando la carta de Thomas. A la mañana siguiente vuelvo a visitar al señor Novak. Necesito encontrar a Thomas, le digo. Por favor. Novak me estudia, luego asiente. Tengo una dirección. Es vieja, de hace 10 años, pero podría funcionar. Me da un pedazo de papel con una dirección garabateada en la ciudad, a 2 horas en tren. El apartamento de Thomas está en un edificio bajo y gris en las afueras de la ciudad. Toco el timbre del tercer piso y espero, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. No sé qué voy a decir, no sé qué espero encontrar, solo sé que necesito verlo, hablar con él, cerrar este círculo que mi madre dejó abierto. La puerta se abre. El hombre que está frente a mí está envejecido, su cabello completamente gris, casi blanco, su rostro surcado de arrugas profundas, pero reconozco sus ojos de las fotografías, oscuros, profundos, ahora llenos de una tristeza que parece haber vivido allí durante décadas. Está encorvado, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. ¿Tomás Volkov? Me mira, confundido, entrecerrando los ojos como si tratara de ubicarme. ¿Sí? ¿Puedo ayudarle? Soy Lina, digo, y mi voz tiembla a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. La hija de Marta. Su rostro palidece instantáneamente. La taza de café que sostiene tiembla violentamente en su mano, derramando líquido oscuro sobre sus dedos. Por un momento, creo que va a cerrar la puerta, que huirá de nuevo como hizo hace tantos años. Puedo ver el pánico en sus ojos, el impulso de escapar, pero luego algo cambia en su expresión, resignación, tal vez, o simple cansancio de huir. La puerta se abre más ampliamente y él se hace a un lado. Entra, dice en voz baja, ronca, por favor. Su apartamento es pequeño pero ordenado de una manera obsesiva, como si el orden exterior pudiera compensar el caos interior. Las paredes están cubiertas de pinturas, paisajes, en su mayoría, realizados con mano hábil pero melancólica. Reconozco algunos de los lugares inmediatamente: el parque donde solíamos alimentar a los patos,
el pueblo visto desde la colina, la casa de mi madre desde la calle. Todos estos años ha estado pintando los lugares que dejó atrás, una y otra vez, como si pudiera de alguna manera regresar a través de la pintura. Hay una pintura en particular que me detiene en seco. Es de una mujer de espaldas, mirando por una ventana hacia un jardín bañado en luz dorada. No puedo ver su rostro, pero reconozco la postura, la forma de sus hombros, el cabello oscuro recogido en un moño bajo, la forma exacta en que mi madre solía pararse cuando estaba perdida en sus pensamientos. Es ella, dice Thomas detrás de mí, su voz apenas audible. La pinté de memoria, hace años. Intentaba recordar su rostro. Intentaba e intentaba, pero siempre se desdibujaba en mi mente, como si mirara a través de agua. Pero esto, la forma en que se paraba cuando estaba pensando, cuando estaba sola y creía que nadie la observaba, eso nunca lo olvidé. Está grabado en mí. Me siento en un sofá desgastado mientras él prepara té con manos que tiemblan tanto que las tazas tintinean contra los platillos. Noto que sus manos tienen pequeñas cicatrices, algunas viejas y plateadas, algunas más recientes y rosadas, de pintar quizás, o tal vez del vidrio, de esa noche que nunca lo dejó ir. Finalmente se sienta frente a mí en una silla de madera simple y veo que está llorando silenciosamente, las lágrimas corriendo por las profundas arrugas de su rostro como agua por cauces antiguos y bien trazados. Son lágrimas que parecen haber estado esperando años para ser derramadas. Tu madre, dice finalmente, su voz apenas un susurro tembloroso. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está feliz? Las palabras se me atoran en la garganta como cristales afilados. Por un momento no puedo hablar. Luego, forzándome. Murió. Hace 3 semanas. Ataque al corazón. Fue rápido. Se hunde en su silla como si alguien hubiera cortado todos los hilos que lo sostenían erguido. La taza cae de sus manos, estrellándose contra el suelo de madera, derramando té caliente que se extiende en un charco oscuro, pero él no parece notarlo en absoluto. Su boca se abre en un grito silencioso, sus ojos se cierran con fuerza y su rostro se contorsiona en una expresión de agonía tan pura que tengo que apartar la mirada. No, susurra, y luego más fuerte. No, no, no. Se cubre el rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos profundos y guturales que parecen arrancados de algún lugar antiguo y oscuro en su pecho. No puede ser cierto. Espero, sin saber qué decir, qué hacer. Este extraño que llora por mi madre como si acabara de perder algo precioso ayer y no hace más de 3 décadas, cuyo dolor es tan crudo, tan fresco, tan absoluto, que llena la habitación como humo. Este hombre que la amó y la dejó, y que aparentemente nunca dejó de amarla en todos los años intermedios. No lo sabía, dice finalmente, limpiándose los ojos con manos temblorosas que dejan marcas húmedas en su rostro. Dios mío, no lo sabía. Siempre pensé que tendría tiempo, que algún día, cuando fuera lo suficientemente valiente, cuando hubiera expiado lo suficiente, encontraría el coraje de volver, de pararme frente a ella y disculparme en persona, de decirle todo lo que necesitaba decir. Pero siempre había una razón para esperar. 1 año más para ser digno, 1 mes más para encontrar las palabras correctas, 1 día más de castigo autoimpuesto. Pensé que tenía toda la vida para arreglar las cosas, y ahora su voz se quiebra completamente. Ahora es demasiado tarde, termino por él, mi propia voz quebrada y áspera. Asiente, su rostro un mapa devastado de dolor. Se queda en silencio por un largo momento,
mirando fijamente el té derramado en el suelo como si contuviera respuestas. ¿Sufrió? Por favor, dime que no sufrió. No. Dijeron que fue instantáneo. Estaba en su jardín regando las rosas. Se sentó en el banco bajo el roble y simplemente se fue, como quedarse dormida. Las rosas. Una sonrisa triste, casi rota, cruza su rostro. Las plantamos juntos, ¿sabes? Hace tantos años que parece otra vida. Ella decía que eran demasiado complicadas, que requerían demasiado cuidado, que nunca sobrevivirían en ese suelo. Pero yo insistí. Dije que algo tan hermoso siempre valía la pena el esfuerzo, incluso si fallaba, incluso si solo florecía una vez, que la belleza justificaba el riesgo. Hace una pausa. Supongo que tenía razón sobre ellas después de todo, y yo estaba equivocado sobre tantas otras cosas. Se queda en silencio, mirando sus manos, esas manos marcadas por cicatrices que alguna vez sostuvieron las de mi madre, que alguna vez me levantaron en el aire, que alguna vez rompieron un espejo. ¿Por qué estás aquí, Lina? ¿Cómo me encontraste? Después de todos estos años, ¿por qué ahora? Encontré sus cartas, su diario, el espejo. Lo observo cuidadosamente, viendo cómo se estremece visiblemente ante la última palabra, como si le hubiera dado un golpe físico. Lo guardó todo, cada carta que le enviaste, cada fotografía, cada fragmento de vidrio de esa noche. Los escondió en una habitación secreta en el ático, una habitación que yo nunca supe que existía. ¿El espejo? Su voz es apenas audible, estrangulada. ¿Por qué guardaría el espejo? ¿Por qué conservaría esa cosa terrible? Porque te amaba, digo simplemente, dejando que las palabras caigan entre nosotros como piedras en agua quieta. Y creo que esa habitación era su forma de mantenerte vivo, de mantener vivo lo que tuvieron, incluso después de que te fuiste. Era su santuario secreto, lleno de recuerdos de ustedes dos, un lugar donde podía ser honesta sobre su dolor, sobre su amor, sobre todo lo que tuvo que ocultar del mundo. Thomas se levanta abruptamente, casi volcando su silla, y camina hacia la ventana. Su espalda está tensa, rígida, sus manos apretadas en puños blancos a sus costados. Durante un largo momento, solo se queda allí, mirando hacia afuera a la ciudad gris, a la vida que construyó en el exilio. Yo maté eso, dice con voz áspera, rota. Maté nuestro futuro con mi temperamento, mi estupidez, mi incapacidad de controlarme. Esa noche, Lina, estaba tan enojado. Ni siquiera recuerdo sobre qué exactamente. Dinero, la boda, mudarnos, tonterías insignificantes que parecían monumentales entonces. Y cuando el espejo se rompió, cuando vi el horror absoluto en sus ojos, cuando te vi a ti en las escaleras con ese rostro lleno de terror, en ese momento supe con total certeza que era un monstruo, que no merecía a Marta, que no merecía ser tu padre, que lo único decente que podía hacer era irme. No eras un monstruo, digo, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Eras humano, enojado, sí, imprudente, sí, pero un monstruo, no. Los monstruos no huyen porque tienen miedo de lastimar a las personas que aman. Los monstruos no pasan décadas castigándose. Los monstruos no pintan a las personas que dejaron atrás con tal ternura. ¿Cómo puedes decir eso? Su voz se eleva, quebrándose. Estabas allí, viste lo que hice, viste lo que casi hice a la mujer que amaba, en la casa donde vivía mi futura hijastra. ¿Qué tipo de hombre hace eso? ¿Qué tipo de hombre asusta a una niña pequeña, lastima a su madre y luego huye como un cobarde? El tipo de hombre que se va porque tiene demasiado miedo de volver a hacerlo, digo en voz baja pero firme.
El tipo de hombre que pasa 36 años castigándose, negándose toda felicidad, viviendo en este apartamento gris, pintando los lugares que dejó atrás, porque no puede olvidar y no se permite regresar. El tipo de hombre que pinta a la mujer que ama de espaldas porque su rostro se ha desvanecido en su memoria, pero su esencia permanece grabada en su alma. Se derrumba de nuevo en su silla, toda su ira desvaneciéndose tan rápido como llegó, dejándolo vacío y agotado. Cada día durante 36 años me he despertado pensando en ella. Cada día me he preguntado si hice lo correcto al irme, si debería haber vuelto, haber peleado más, haber sido más fuerte. Cada decisión que he tomado ha sido moldeada por esa noche, por ese momento de ira que destruyó todo. Escribiste cartas, docenas, cientos, tal vez, al principio, cada semana, derramando mi corazón, suplicando perdón, suplicando una oportunidad de explicar. Luego cada mes, cuando el silencio se hizo más pesado. Luego solo en su cumpleaños, en Navidad, en el aniversario del día que nos conocimos. Las últimas que envié fueron hace 15 años. Nunca recibí respuesta, así que finalmente dejé de intentarlo. Pensé que había seguido adelante, que había encontrado a alguien más, que había construido una vida sin mí, y eso era lo correcto, eso era lo que merecía. Ella las guardó todas, le digo suavemente, cada una. Algunas ni siquiera las abrió, pero las guardó. Las mantuvo en esa habitación secreta junto con todo lo demás. Thomas cierra los ojos, nuevas lágrimas rodando por su rostro. No sé si eso hace que sea mejor o peor. No sé qué significa. Que no podía soportar leerlas o que no podía soportar dejarlas ir. Tal vez ambas cosas, digo. Tal vez las guardó porque amarte y odiarte al mismo tiempo era demasiado complicado para cualquier otra respuesta. Nos quedamos sentados en silencio durante un largo momento. Afuera, escucho el ruido del tráfico, voces de vecinos, los sonidos de la vida continuando implacablemente como siempre lo hace, indiferente al dolor privado. Hay algo que necesitas saber, dice Thomas finalmente, sobre esa noche, algo que Marta probablemente nunca te dijo porque era demasiado generosa, demasiado buena. Me inclino hacia adelante, mi corazón acelerándose. Después de que el espejo se rompió, después de que llegó la ambulancia y me llevaron al hospital, tu madre vino a verme. Mientras me cosían el brazo, ella se sentó a mi lado y me tomó la mano, y me dijo, «No fue tu culpa, yo también estaba enojada, yo también dije cosas terribles, el espejo se rompió porque ambos lo empujamos hacia el borde, ambos somos responsables». Hace una pausa, su voz quebrándose con la memoria. Pero yo no podía aceptar eso, no podía compartir la culpa con ella, no podía dejar que llevara ni siquiera una fracción del peso, así que la tomé toda la culpa, todo el horror, toda la responsabilidad, y cuando ella trató de detenerme de irme, cuando me suplicó que me quedara, que lo resolviéramos juntos, le dije las palabras más crueles que jamás he dicho a alguien. Le dije que no podía estar cerca de ella, cerca de ti, porque tenía miedo de lo que podría hacer la próxima vez que me enojara. Le hice creer que era peligroso, violento, incapaz de control. Pero no hubo próxima vez, digo suavemente, porque te fuiste antes de que pudiera verla. Exactamente. Y ahora, después de todos estos años, me pregunto constantemente, si me hubiera quedado, si hubiera aceptado su perdón, su amor, su voluntad de compartir la culpa, ¿habría habido una próxima vez? ¿O simplemente era un hombre asustado que cometió un error en un momento de estrés y ira y luego huyó en lugar de enfrentarlo y crecer a partir de él?
¿Destruí nuestras vidas basándome en un miedo de algo que nunca habría sucedido? No tengo respuesta para eso. Nadie la tiene. Esa es la tragedia. También necesitas saber algo más, continúa, su voz apenas un susurro. Tú eres una de las principales razones por las que me fui. Te amaba, Lina, como si fueras mi propia hija, mi propia sangre. Y la idea de que pudieras crecer con miedo de mí, viendo esa noche cada vez que me mirabas, encogiéndote cuando levantaba la voz o movía la mano demasiado rápido, no podía soportarlo. Pensé que estaba protegiéndote al irme. Pensé que te estaba dando la oportunidad de tener una infancia sin esa sombra. En cambio, digo, y mi voz es más dura de lo que pretendía, cargada con años de dolor que no sabía que llevaba. Me quitaste un padre. Hiciste que mi madre me convenciera de que mis recuerdos de ti eran imaginación. Me dejaste crecer preguntándome qué estaba tan fundamentalmente mal conmigo que ningún hombre se quedaba nunca. Mi padre biológico se fue antes de que naciera. Tú te fuiste cuando yo era muy pequeña para entender. Aprendí temprano que los hombres se van, que el amor no dura, que confiar es peligroso. Se encoge como si lo hubiera golpeado físicamente, su rostro contrayéndose de dolor. Lo siento, Dios, lo siento mucho. Nunca pensé, nunca consideré cómo mi ausencia podría moldearte. Solo pensé en protegerte del peligro que representaba. Y aquí está, la ira que no sabía que estaba cargando. No solo por mi madre, sino por mí misma. Por la niña que esperó junto a la ventana día tras día, buscando un hombre que nunca volvería. Por la adolescente que se preguntaba por qué no era suficientemente buena para que alguien se quedara. Por la mujer que construyó su vida en otro continente, nunca quedándose en un lugar demasiado tiempo, nunca dejando que nadie se acercara demasiado. Por el padre que casi tuve y luego perdí antes de saber completamente qué estaba perdiendo. Tengo recuerdos de ti, digo, y mi voz tiembla con emoción contenida. Fragmentos, pedazos, como el espejo roto, alimentando patos en el estanque, silbando hasta que mi madre rogaba que parara, leyendo cuentos antes de dormir con voces graciosas para cada personaje, tus manos grandes y pacientes enseñándome a atar mis zapatos, y durante años mi madre me dijo que esos recuerdos eran imaginarios, que estaba confundiendo cosas, mezclando sueños con realidad. Me hizo dudar de mi propia mente porque era más fácil que decirme la verdad, porque protegerme de la verdad parecía más importante que dejarme confiar en mis propios recuerdos. Lina, comienza, pero levanto una mano. No, déjame terminar. Estoy enojada. Estoy enojada con ella por mentir, por borrar partes de mi infancia como si nunca hubieran existido. Contigo por irte, por decidir unilateralmente lo que era mejor para mí sin preguntarme nunca, sin considerar que tal vez necesitaba un padre más de lo que necesitaba ser protegida de uno imperfecto. Con ambos por decidir lo que era mejor para mí sin darme voz en el asunto, por tratarme como algo frágil que se rompería con la verdad en lugar de como un ser humano capaz de entender que los adultos cometen errores. Me levanto, camino hacia la ventana donde él estaba antes, poniendo distancia entre nosotros. La ciudad se extiende abajo, miles y miles de vidas viviendo, amando, rompiendo, sanando, cometiendo sus propios errores y viviendo con las consecuencias. Pero también entiendo, continúo más suavemente, entiendo el miedo, la vergüenza, el peso aplastante de la culpa, el deseo desesperado de proteger a las personas que amamos, incluso cuando esa protección causa su propio tipo de daño. Entiendo que los adultos,
Son solo personas que cometen errores y luego tienen que vivir con ellos, que toman decisiones en momentos de pánico que reverberan durante décadas. Entiendo que el amor es complicado, que a veces se ve como silencio o ausencia cuando en realidad es lo contrario. Me vuelvo hacia él. Vine aquí enojada. Vine aquí buscando respuestas, tal vez buscando a alguien a quien culpar, alguien en quien volcar todo el dolor de perder a mi madre antes de que pudiera preguntarle las preguntas correctas. Pero ahora que estoy aquí, ahora que te veo, solo veo a un hombre que amó a mi madre tan profundamente que su pérdida lo definió durante más de 3 décadas, que me amó lo suficiente como para irse, incluso cuando quedarse habría sido más fácil, que cometió un error en un momento de ira y pasó el resto de su vida pagando un precio que nadie debería tener que pagar por tanto tiempo. Thomas está llorando abiertamente ahora, lágrimas corriendo libremente por su rostro sin ningún intento de ocultarlas o limpiarlas. No merezco tu perdón, no merezco tu comprensión, no merezco nada excepto vivir con lo que hice. Probablemente no, digo, y a pesar de todo, una pequeña sonrisa toca mis labios. Probablemente no mereces que venga aquí y te diga que está bien, que lo entiendo, que perdono, pero te lo doy de todos modos, no porque lo que hiciste estuviera bien, no lo estaba, no porque las elecciones que tomaste no lastimaran, lo hicieron, sino porque creo que eso es lo que mi madre hubiera querido, porque leí sus palabras y vi su habitación secreta, y entendí que ella te perdonó hace mucho tiempo, incluso si nunca pudo decírtelo, y porque estoy cansada de llevar el peso de los secretos de otras personas, de la ira que no es mía, del dolor heredado que no pedí. Camino de vuelta y me siento junto a él. Después de un momento de vacilación, tomo su mano arrugada y marcada por cicatrices. La sostiene como si fuera algo infinitamente precioso y frágil, algo que podría romperse si aplica demasiada presión. Háblame de ella, digo suavemente, de cuando eran felices, antes del espejo, antes de que todo se complicara. Quiero saber qué tipo de amor fue, qué se perdió esa noche. ¿Quién era mi madre cuando estaba contigo, antes de que tuviera que volverse fuerte y solitaria? Y entonces Thomas habla. Su voz es temblorosa al principio, insegura, como si hubiera olvidado cómo compartir estos recuerdos en voz alta, después de años de solo revivirlos en silencio. Pero gradualmente se vuelve más firme, más rica. Incluso encuentra momentos de calidez en medio del dolor. Me cuenta sobre el día en que conoció a mi madre en el mercado del pueblo. Ella estaba discutiendo con un vendedor sobre el precio de las manzanas, gesticulando con pasión sobre la injusticia de cobrar de más a las viudas y madres solteras. Él se rió tan fuerte ante su indignación justa que ella se volvió y le dio una mirada que habría derretido el acero. ¿Encuentra esto divertido?, le preguntó, y él, todavía riendo, dijo: «Encuentro que eres magnífica». Ella lo miró fijamente por un largo momento, luego su rostro se suavizó y dijo: «Bueno, al menos alguien aprecia la verdad cuando la escucha». Me cuenta sobre su primera cita real. Él estaba tan nervioso que derramó vino tinto en toda su camisa blanca. Mi madre, en lugar de preocuparse o sentirse avergonzada, simplemente sonrió, tomó su propia copa y deliberadamente derramó vino en su vestido. «Ahora estamos igualados», dijo. «Ahora podemos relajarnos y ser humanos juntos». Me cuenta sobre enseñarme a silbar, cómo yo practicaba obsesivamente, mis labios fruncidos en concentración feroz, determinada a dominar esta habilidad misteriosa,
cómo mi madre finalmente rogó que nos detuviéramos porque el silbido constante la estaba volviendo loca. Cómo cuando finalmente lo logré, silbé durante días seguidos, orgullosa más allá de las palabras. Me cuenta sobre llevarme a ver las estrellas fugaces una noche de verano, cómo nos acostamos en una manta en la colina, mi madre acurrucada contra su costado, yo sobre su pecho, los tres mirando hacia arriba al cosmos. Cómo le hice prometer que desearía algo en cada estrella fugaz y cómo cada vez deseaba en silencio que este momento, esta familia imperfecta pero amada, durara para siempre. Me cuenta sobre planes que hicieron, una luna de miel modesta en las montañas, caminando por senderos antiguos y durmiendo en pequeñas posadas. Un estudio de arte que construiría en el ático donde yo jugaba, donde podría pintar mientras mi madre leía abajo y yo hacía la tarea. Una familia que crecerían juntos, tal vez otro niño o dos si eran bendecidos, una vida construida sobre cimientos de amor ordinario y extraordinario a la vez. Me cuenta sobre el anillo que le dio, cómo había ahorrado durante meses, trabajando trabajos extra, sacrificando todo lo innecesario. No era grande o impresionante, una piedra azul simple en una banda de plata, pero era honesto. Cuando ella dijo que sí, cuando se lo puso, él sintió como si su vida finalmente comenzara de verdad después de años de simplemente existir. Y me cuenta, sobre después, los años de soledad que se extendieron como un desierto sin fin, los trabajos que tomó solo para mantenerse ocupado, para evitar que sus pensamientos se volvieran demasiado oscuros, las ciudades a las que se mudó tratando de escapar de los recuerdos, solo para descubrir que los recuerdos viajan con nosotros sin importar a dónde vayamos, las mujeres que conoció, algunas amables, algunas interesadas, algunas incluso hermosas, pero nunca pudo amar porque una parte de su corazón siempre pertenecería a Marta, congelada en ese momento antes de que todo se rompiera. ¿Alguna vez fuiste feliz de nuevo?, pregunto cuando finalmente hace una pausa. Aunque sea por momentos. Considera la pregunta cuidadosamente, su rostro pensativo. Momentos, dice finalmente. Sí, hubo momentos, cuando pintaba, a veces, y conseguía que un tono de azul fuera exactamente correcto, podía sentir algo parecido a la paz. O cuando veía una puesta de sol particularmente hermosa y la belleza era tan abrumadora que por un momento todos mis arrepentimientos se silenciaban. Pequeños momentos de gracia en medio de décadas de penitencia autoimpuesta. Pero feliz de la manera en que fui con ella. Feliz con esa alegría sin complicaciones que viene de estar exactamente donde se supone que debes estar, con las personas con las que se supone que debes estar. No, nunca de nuevo. Lo siento, digo, y lo digo absolutamente en serio. Yo también. Se queda en silencio por un momento, mirando nuestras manos entrelazadas. ¿Puedo preguntarte algo? Asiento. ¿El funeral ya pasó? ¿O es demasiado tarde para...? Ya pasó, digo suavemente, viendo cómo algo se rompe detrás de sus ojos. Fue privado, solo unas pocas personas del pueblo, vecinos que la conocían, el señor Novak, el sacerdote local aunque ella no era particularmente religiosa, pequeño, tranquilo, como ella habría querido. Entiendo. Su voz se quiebra. ¿Dónde está enterrada? En el cementerio del pueblo, bajo el gran roble junto al estanque de los patos. Era su lugar favorito. El roble, susurra, y una expresión de asombro doloroso cruza su rostro. Cuando lo plantamos, era apenas un retoño, tan delgado que pensé que la primera tormenta lo rompería. Ella me preguntó si crecería lo suficientemente alto como para dar sombra. Le dije que sí, si éramos pacientes,
si lo cuidábamos, si creíamos en él, que a veces las cosas más frágiles se vuelven las más fuertes si se les da tiempo suficiente. Creció, le digo. Es enorme ahora, hermoso. Sus ramas se extienden sobre todo ese rincón del cementerio. En primavera se llena de hojas verdes, en otoño se vuelve dorado. Es el tipo de árbol bajo el que te quieres sentar y leer un libro o simplemente existir en silencio. El tipo de árbol que hace que la gente se detenga y mire hacia arriba con reverencia. Bien, dice, y cierra los ojos. Me alegra que esté bajo ese árbol. Me alegra que no esté sola allí. Nos quedamos sentados en silencio después de eso, sostenidos por el peso de todo lo que se ha dicho y todo lo que nunca se podrá decir. El apartamento se oscurece a nuestro alrededor mientras la tarde se convierte en noche. Ninguno de nosotros se levanta para encender las luces. Hay algo apropiado en esta penumbra, en esta transición gradual de luz a oscuridad que refleja las vidas que estamos discutiendo, vidas que pasaron de brillantez a sombra en un solo momento terrible. Finalmente, me pongo de pie. Mis piernas están rígidas por haber estado sentada tanto tiempo. Debería irme. Tengo que volver al pueblo esta noche, y luego a la ciudad mañana. Hay tantas cosas que todavía necesito arreglar. Thomas se levanta también, moviéndose lentamente como si él también estuviera rígido, o quizás simplemente agotado por la avalancha emocional de la tarde. Lina, gracias por venir, por decirme sobre ella, por no odiarme, por darme este regalo de comprensión que nunca creí que mereciera. Hay una cosa más, digo, sacando un sobre de mi bolso. Se lo he estado llevando toda la tarde, esperando el momento correcto. Esto es para ti. Sus manos tiemblan mientras lo toma, casi temeroso de abrirlo. Dentro hay una de las fotografías de la habitación oculta, la de los tres juntos, yo sentada en sus hombros, todos sonriendo hacia la cámara con una alegría sin complicaciones que parece pertenecer a otra vida, otro mundo, y debajo de la foto, escrito en mi letra, tu familia, que te amó, que todavía te ama. Sus manos tiemblan tan violentamente que casi deja caer la foto. La sostiene como si fuera una reliquia sagrada, sus ojos trazando cada detalle. El rostro de mi madre, joven y radiante, sin las líneas de preocupación que llegaron más tarde. Mi propio rostro de niña, lleno de confianza absoluta, segura en el conocimiento de que estaba amada y protegida, y su propio rostro, casi irreconocible en su felicidad sin sombras. No puedo aceptar esto, dice, pero sus manos se aferran a ella de todos modos. No tengo derecho a conservar esto. Sí puedes, porque es tuyo, siempre lo fue. Esa familia existió, ese amor fue real, y el hecho de que se rompiera no lo hace menos real, no borra que sucedió. Mamá lo guardó durante todos estos años, ahora tú deberías tenerlo. Sus lágrimas caen sobre la fotografía y se apresura a limpiarlas, temeroso de dañarla. La pondré junto a la pintura, susurra, junto a la pintura de ella en la ventana, para que pueda ver su rostro de nuevo, para que pueda recordar cómo era antes de que mi memoria la convirtiera en un fantasma. En la puerta duda un momento, luego me abraza, brevemente, cautelosamente, como si no estuviera seguro de tener permitido hacerlo. Puedo sentir lo frágil que es, este hombre que una vez fue fuerte y joven y lleno de esperanza. Puedo sentir los años de soledad en sus hombros, el peso de una vida vivida en penitencia autoimpuesta por un crimen que tal vez no fue tan imperdonable como él creía. Perdónate, le susurro contra su hombro. No por mí ni siquiera por ella, por ti mismo, porque mereces ser libre del peso que has estado cargando,
porque 36 años es suficiente tiempo de castigo por cualquier error, porque si ella pudiera verte ahora, creo que su corazón se rompería por cómo has sufrido. Asiente contra mi hombro y siento sus lágrimas en mi cuello, calientes y liberadoras. Cuando finalmente nos separamos, su rostro está surcado de lágrimas, pero hay algo diferente en sus ojos. No paz, quizás, no todavía, pero tal vez el comienzo de la posibilidad de paz. ¿Volverás?, pregunta. ¿Alguna vez? No lo sé, le digo honestamente. Tal vez cuando esto no duela tanto, cuando pueda pensar en mamá sin que se sienta como si alguien estuviera exprimiendo mi corazón. Pero tienes mi correo electrónico ahora. Le había garabateado mi información de contacto en un pedazo de papel antes de darle la fotografía. Si necesitas hablar, si hay algo que necesites decir, estoy aquí, ya no estamos solos con esto. Asiente, sosteniendo el pedazo de papel como si fuera tan precioso como la fotografía. Cuando me alejo del edificio, miro hacia atrás una vez. Está de pie en la ventana de su apartamento, la fotografía presionada contra su pecho, mirándome descender por la calle. La luz débil del interior siluetea su figura, haciéndolo parecer más sombra que sustancia. Levanto una mano en despedida. Él hace lo mismo, un gesto lento y deliberado. No sé si lo volveré a ver. La vida es imprevisible, y las promesas de mantente en contacto a menudo se desvanecen bajo el peso de las rutinas diarias y las vidas separadas. Pero por ahora, esto es suficiente. Hemos cerrado un círculo, hemos dicho las cosas que necesitaban ser dichas, hemos reconocido el amor y el dolor y el arrepentimiento que ha estado esperando durante décadas para ser reconocido. El resto, si hay un resto, depende de él, de mí, del tiempo y el destino. Esa noche, de vuelta en la casa de mi madre, vuelvo a la pequeña habitación oculta una última vez. Bajo por la trampilla con más cuidado esta vez, consciente de cada paso, de la forma en que la madera cruje bajo mis pies. Me siento frente al espejo agrietado, los fragmentos de vidrio restantes de la caja de madera colocados a mis pies en un pequeño semicírculo brillante. La luz de mi teléfono proyecta sombras extrañas y danzantes en las paredes, haciendo que las grietas en el espejo parezcan moverse, cambiar, reconfigurarse en nuevos patrones. Saco la carta de mi madre, la primera que encontré, y la leo una vez más. Pero esta vez las palabras significan algo diferente. Esta vez entiendo no solo lo que dijo, sino todo lo que no pudo decir, todo el amor y el dolor y la complejidad que se esconde entre las líneas. Entenderás con el tiempo. Y ahora entiendo que mi madre llevó este secreto no por vergüenza, sino por amor. Amor por mí, amor por Thomas, incluso amor por ella misma, y la necesidad de mantener vivo algo hermoso en su corazón incluso cuando estaba roto. Entiendo que Thomas huyó no por cobardía, sino por un miedo profundo y genuino de convertirse en algo que odiaba, de lastimar a las personas que más amaba. Entiendo que el silencio puede ser tanto protección como prisión, que a veces mantenemos secretos porque revelarlos parece más cruel que ocultarlos. Pero también entiendo algo más, algo que solo puedo ver ahora, después de todos estos días de ordenar, recordar, descubrir y finalmente conocer a Thomas. Mi madre eligió vivir. Después de que Thomas se fue, después de que su corazón se rompió en pedazos tan afilados como los fragmentos del espejo, ella se levantó cada mañana y eligió vivir. Me preparó el desayuno, me llevó a la escuela, fue a trabajar, cuidó su jardín, leyó sus libros, tuvo amigos, rió cuando algo era divertido,
Lloró cuando algo era triste. Sí, llevaba el dolor, pero no dejó que la definiera completamente. No se convirtió en un monumento a la tragedia. Esa era su verdadera fuerza, no el silencio, no los secretos guardados tan cuidadosamente, sino la capacidad de continuar, de encontrar alegría en las pequeñas cosas, incluso cuando las grandes cosas estaban rotas, de criarme con amor incluso cuando su propio corazón estaba agrietado, de regar las rosas que plantó con Thomas, incluso cuando él ya no estaba allí para verlas florecer. Hablo en voz alta en la pequeña habitación, mi voz resonando extrañamente en el espacio confinado. Mamá, digo, y mi voz se quiebra, pero continúo de todos modos. Desearía que me lo hubieras contado. Desearía haber sabido sobre Thomas, sobre el dolor que llevabas como una piedra en tu corazón durante todos esos años. Podría haber estado allí para ti. Podríamos haber compartido esto, haber hablado de ello, haber sanado juntas. Toco las grietas en el espejo. Mi reflejo se fractura en una docena de versiones de mí misma, cada una ligeramente diferente, cada una capturando un ángulo diferente, una posibilidad diferente. En una parezco enojada, en otra triste, en otra más, sorprendentemente, hay un destello de algo que podría ser paz. Pero entiendo por qué no lo hiciste. Querías que tuviera una infancia simple, sin complicaciones. Querías protegerme del desorden y el caos de la vida adulta. Y tal vez tenías razón. Tal vez si hubiera sabido cuando era pequeña, habría cargado tu dolor como propio, habría hecho de tu tragedia mi identidad. O tal vez habría entendido antes que los adultos son solo humanos, que el amor es complicado, que perdonar es más importante que estar en lo correcto. Levanto uno de los fragmentos de vidrio, girándolo en mis dedos para que atrape la luz. Es hermoso, a su manera, afilado y brillante y peligroso, pero también prismático, capaz de dividir la luz en arcoíris, de mostrar colores que son invisibles en el todo completo, como la verdad misma, dolorosa pero también iluminadora. Te perdono, susurro, y las palabras fluyen más fácil de lo que esperaba, más naturalmente. Perdono tus secretos, tus mentiras, tu silencio. Perdono las veces que me hiciste dudar de mis propios recuerdos. Perdono que nunca me hablaras de Thomas, que nunca me dejaras conocer esa parte de ti. Sé que todo vino del amor. Sé que tomaste decisiones que pensaste eran mejores para mí, incluso cuando te desgarraban por dentro. Las lágrimas vienen ahora, calientes y limpiadoras, no de pena sino de liberación. Y perdono a Thomas también, por huir cuando debería haberse quedado, por robarme un padre antes de que supiera lo suficiente como para entender lo que estaba perdiendo, por todos los años en que podríamos haber sido una familia si solo hubiera sido lo suficientemente valiente como para quedarse y enfrentar su error. Todos hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos, con el entendimiento que poseíamos en ese momento. Y luego, la parte más difícil, las palabras que más necesito decir. Me perdono a mí misma por estar al otro lado del mundo cuando moriste, por estar demasiado ocupada, demasiado envuelta en mi propia vida como para visitarte con más frecuencia, por no hacer más preguntas, por no presionar más cuando sentía que había cosas que no estabas diciendo, por asumir que tu vida era simple y directa cuando era cualquier cosa menos eso, por todos los años que pasé construyendo muros alrededor de mi corazón, porque aprendí demasiado joven que las personas se van, que el amor termina, que confiar es peligroso. Mi voz se quiebra completamente. Te extraño, mamá. Te extraño tanto que a veces no puedo respirar y desearía tantas cosas.
Desearía haber sabido, desearía haber preguntado, desearía haber venido a casa con más frecuencia. Desearía haber tenido una última conversación contigo donde ambas fuéramos completamente honestas. Pero entiendo. Finalmente entiendo. Y eso tiene que ser suficiente. Me quedo en la pequeña habitación durante mucho tiempo, llorando en silencio en la oscuridad. Y cuando finalmente no quedan más lágrimas, cuando me siento vaciada y limpiada, siento algo que no he sentido en semanas: paz. No felicidad, no todavía, tal vez no por mucho tiempo, pero paz. Una aceptación de lo que fue, lo que podría haber sido y lo que es. Una comprensión de que puedo llevar esta historia sin ser aplastada por su peso. Recojo los fragmentos de vidrio con cuidado, envolviéndolos de nuevo en el papel de seda gastado. Estos fragmentos rotos son todo lo que queda físicamente de esa noche, pero también son algo más. Son evidencia de amor, de lecciones hechas bajo presión, de vidas vividas completamente incluso cuando se agrietaron y fragmentaron. Son recordatorios de que algo puede estar roto y aún así ser hermoso, aún así valer la pena conservar. Subo de la habitación oculta con cuidado, llevando la caja de madera y algunas fotografías elegidas. El resto, el espejo parcheado, las cartas sin abrir, los bocetos descoloridos, el anillo que nunca se usó, los dejo donde están. Este lugar es el santuario privado de mi madre. Debe permanecer intacto, preservado, un testimonio de un amor que fue real incluso si terminó en tragedia. En el escritorio de mi madre encuentro papel y un bolígrafo y escribo mi propia carta. Querida mamá, encontré tu habitación secreta. Encontré el espejo, las cartas, toda la verdad que escondiste tan cuidadosamente durante tantos años. Al principio estaba enojada por las mentiras, por los secretos, por todo lo que nunca me contaste. Enojada porque me hiciste olvidar a Thomas, porque viviste con este dolor sola durante décadas cuando podríamos haberlo compartido. Pero ahora entiendo que me amabas lo suficiente como para cargar el peso tú sola, que querías que tuviera una infancia sin sombras, sin el conocimiento de que el amor puede romperse tan fácilmente como el vidrio, que cada mentira que contaste, cada secreto que guardaste, fue un acto de amor incluso cuando también era un acto de ocultamiento. Encontré a Thomas. Está vivo, mamá. Viejo, solo, marcado por el arrepentimiento como las cicatrices en sus manos. Todavía te ama, nunca dejó de amarte. Y creo que una parte de ti siempre lo supo, siempre mantuvo vivo ese amor en esta habitación oculta, incluso cuando tenías que fingir indiferencia en el mundo exterior. Le di tu perdón, y le di el mío también. Y ahora necesito encontrar una forma de vivir con todo esto. El conocimiento de lo que perdiste, de lo que sacrificaste, de cuánto amaste y fuiste amada. No será fácil, pero aprenderé, porque eso es lo que me enseñaste con tu ejemplo, ¿no? A seguir adelante incluso cuando el corazón está roto, a encontrar alegría en las rosas y el café de la mañana y los libros buenos, a ser fuerte no porque no tengas dolor, sino porque eliges vivir a pesar de él. Gracias por ser mi madre. Gracias por amarme lo suficiente como para protegerme, incluso cuando esa protección significaba ocultarme partes de ti misma. Gracias por cada comida preparada, cada abrazo dado, cada sacrificio silencioso que hiciste sin esperar reconocimiento. Te llevo conmigo ahora, no solo en recuerdos, sino en quien soy, en mi fuerza, heredada de ti, en mi capacidad de amar profundamente, aprendida de tu ejemplo, en mi comprensión de que la vida es complicada y el amor es complicado y que está bien que ambos sean verdad al mismo tiempo.
Con todo mi amor, siempre. Lina. Doblo la carta y la coloco dentro del diario de mi madre, marcando la última entrada que escribió. Algún día, tal vez, alguien más lea estas palabras. El nuevo propietario de la casa, quizás, o un descendiente que nunca conoceré. O tal vez permanecerán sin leer, otro secreto guardado por esta casa que ha guardado tantos. De cualquier manera, necesitaba escribirlas, necesitaba cerrar el círculo de la forma en que ella lo comenzó, con una carta, con verdad retrasada, con amor. Paso mis últimos días en el pueblo terminando de ordenar. Ya no me aferro a cada objeto, ya no me paralizo con cada recuerdo que descubro. He aprendido a distinguir entre lo que debe conservarse y lo que puede dejarse ir. Hago pilas metódicas, donar, guardar, tirar. El trabajo se vuelve meditativo, un acto final de amor y servicio a mi madre. Empaco cuidadosamente las cosas que quiero conservar. La fotografía de mi madre y yo en mi 10º cumpleaños, ambas sonriendo, cubiertas de glaseado de pastel rosado, su brazo alrededor de mis hombros en un gesto de protección casual. El anillo de compromiso que Tomás le dio, lo saco de la habitación secreta en el último momento, decidiendo que merece ser llevado, no escondido. El diario con mi carta dentro. Algunas de las fotografías de ella y Tomás, no todas, solo las que muestran felicidad pura y sin complicaciones, las que muestran cómo era el amor antes de que se volviera complicado. Y sí, la caja de madera con los fragmentos de vidrio. Estos pedazos rotos son mi herencia tanto como cualquier otra cosa en esta casa. El día antes de irme, camino hasta el cementerio. Es una mañana hermosa, el tipo de mañana que mi madre amaba, con luz dorada filtrándose entre las hojas del roble, pájaros cantando en las ramas, el aire fresco y limpio. Su tumba es simple, como ella habría querido, nada ostentoso o pretencioso. Solo su nombre, sus fechas y las palabras que elegí. Amada madre, vivió con gracia, amó con fuerza. Me arrodillo en la hierba y coloco una rosa roja, cortada de su propio jardín esta mañana, todavía húmeda con rocío, en la tierra fresca. Hola mamá, digo en voz baja. El cementerio está vacío a esta hora, así que puedo hablar libremente sin preocuparme por parecer loca. Sé que te debo una visita más larga, pero tengo que irme hoy. Tengo que volver a mi vida, por muy complicada que sea ahora, pero volveré, lo prometo, y esta vez lo digo en serio. El viento susurra entre las hojas del roble, el árbol que ella y Tomás plantaron juntos hace tanto tiempo, cuando ambos eran jóvenes y creían que su amor podría soportar cualquier cosa. Ahora es enorme, sus ramas extendiéndose como brazos protectores sobre esta sección del cementerio. Encontré tu habitación secreta, continúo, mi voz más firme ahora. Encontré a Tomás, encontré toda la verdad que escondiste tan cuidadosamente. Y quiero que sepas, lo entiendo. Entiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste. Entiendo el amor que las motivó, el miedo que las formó, el sacrificio que representaron. Una lágrima rueda por mi mejilla, pero esta vez no la limpio. Te perdono por los secretos, por las mentiras, por hacerme olvidar partes de mi propia infancia. Y espero que, donde sea que estés ahora, hayas encontrado paz. Espero que hayas encontrado a Tomás de nuevo y que esta vez puedan tener la conversación que necesitaban tener, el perdón que ambos merecían, la vida que debería haber sido suya. Cierro los ojos y comienzo a silbar suavemente, la melodía que Tomás me enseñó hace tantos años, que olvidé y ahora he recordado. Es una canción simple, probablemente una vieja canción de cuna,
pero está cargada de significado ahora. Mientras silbo, puedo verlos a ambos. Tomás paciente, sus grandes manos guiando las mías, mi madre observando con una sonrisa, feliz de una manera que nunca vi en mi vida adulta, pero que debe haber existido una vez. Gracias, susurro cuando termino la canción. Gracias por todo, por la vida que me diste, por el amor que me mostraste, por los sacrificios que hiciste sin esperar reconocimiento. No siempre entendí, pero ahora sí, y estoy agradecida. Me pongo de pie, limpio la hierba de mis rodillas. El sol está subiendo más alto ahora, quemando la neblina de la mañana, prometiendo un día hermoso. Es hora de irme. En la estación de tren compro un boleto de regreso a la ciudad, de regreso a mi apartamento, mi trabajo, mi vida que ahora se siente simultáneamente familiar y extraña después de todo lo que ha pasado. El tren llega con su silbido y jadeo familiar. Subo, encuentro un asiento junto a la ventana, guardo mi equipaje en el portaequipajes de arriba. Mientras el tren comienza a moverse, lentamente al principio y luego ganando velocidad, miro hacia afuera, observando el pueblo deslizarse. Veo la casa de mi madre, mi antigua casa, aunque supongo que nunca dejará de ser mi casa de alguna manera, haciéndose más pequeña en la distancia. Veo el cementerio en la colina, el gran roble verde todavía visible. Veo toda mi infancia desapareciendo detrás de mí como un sueño al despertar. Pero esta vez se siente diferente. Esta vez no es una huida, no es escapar, es una partida. Y hay una diferencia fundamental entre las dos. Saco la caja de madera de mi bolsa y la sostengo en mi regazo. Dentro, los fragmentos de vidrio tintinean suavemente con el movimiento rítmico del tren. Sostengo un fragmento hasta la luz de la ventana, observando cómo atrapa el sol matutino, cómo lanza pequeños arcoíris que danzan a través del vagón del tren, haciendo que otros pasajeros miren hacia arriba, desconcertados por la luz repentina e inesperada. Este fragmento de vidrio roto es hermoso. Tiene bordes afilados que pueden cortar, sí, pero también tiene profundidad, claridad, la capacidad única de reflejar y refractar la luz de maneras que el vidrio completo nunca podría. Dividir un solo haz de luz en todo un espectro de colores. Mostrar posibilidades ocultas, como la vida, como el amor, como mi madre, como todos nosotros, realmente. Mi reflejo en la ventana del tren se superpone sobre el paisaje que pasa rápidamente. Campos, árboles, el cielo azul y vasto que se vuelve más brillante con cada kilómetro. Veo mi rostro, y en él veo el rostro de mi madre, la forma de mis ojos que son sus ojos, la línea de mi mandíbula que es su mandíbula, la forma en que frunzo los labios cuando estoy pensando profundamente, exactamente como ella lo hacía. La llevo conmigo, no solo en mis rasgos físicos, no solo en el DNA que compartimos, sino en todo lo que soy, en mi fuerza, heredada directamente de ella, en mi capacidad de perdonar, aprendida de su ejemplo silencioso de perdonar a Tomás incluso cuando nunca se lo dijo, en mi comprensión recién descubierta de que el amor a veces requiere sacrificio, y que el sacrificio a veces se ve como silencio, y que el silencio no siempre significa ausencia de amor, sino a veces su presencia más profunda. El tren acelera, llevándome hacia adelante, hacia mi futuro, hacia una vida que ahora entiendo con nueva claridad. Pero una parte de mí permanece atrás, siempre permanecerá atrás, en ese pueblo, en esa casa, en esa pequeña habitación oculta con el espejo roto, esperando pacientemente en la penumbra. Algunas cosas no puedes empacarlas en maletas y llevarlas contigo. Algunas cosas pertenecen a los lugares donde sucedieron,
a las casas que las guardaron, a los espacios secretos donde la verdad se refugió cuando no podía vivir a la luz. Algunas cosas tienes que dejar atrás, no porque no importan, sino porque importan demasiado como para ser arrancadas de sus raíces. Y algunas cosas, como el eco de cristal rompiéndose en una noche de hace mucho tiempo, resuenan para siempre, propagándose hacia afuera en ondas invisibles que tocan generaciones, que moldean vidas que aún no han comenzado, que se convierten en parte del tejido de quienes somos, incluso cuando no las recordamos conscientemente. Cierro los ojos y dejo que el ritmo constante del tren me arrulla en un estado meditativo. En mi mente, veo a mi madre joven de nuevo, no cargada por secretos o dolor, de pie junto a Thomas en el jardín soleado, plantando un roble que crecerá alto y fuerte y vivirá más allá de ambos. Veo a la niña que fui, sentada en los hombros de Thomas, silbando desafinadamente pero con completo deleite, absolutamente segura en el conocimiento de que estaba amada, protegida, segura. Veo el espejo antes de que se rompiera, entero y perfecto, reflejando una familia que casi fue, un futuro que casi sucedió. Y veo el espejo después, agrietado, sí, destrozado en patrones de líneas radiantes, pero todavía de pie, todavía reflejando, todavía mostrando la verdad, aunque sea una verdad fragmentada, multiplicada, vista desde 100 ángulos diferentes a la vez, porque esa es la lección final sobre los espejos rotos. No dejan de funcionar solo porque están agrietados, solo muestran la verdad de manera diferente, en múltiples perspectivas, en múltiples realidades simultáneas, en toda su compleja, dolorosa, hermosa e imperfecta gloria. Muestran no solo lo que es, sino lo que podría haber sido, lo que todavía podría ser, todas las posibilidades existiendo juntas en el mismo reflejo fracturado. Y esa, me doy cuenta mientras el tren me lleva más lejos de mi pasado y más cerca de mi futuro, es la lección final que mi madre me dejó, que algo puede estar profundamente roto y aún así ser indescriptiblemente bello, que el amor puede sobrevivir a la pérdida, la traición, el tiempo, la muerte misma, que el perdón es posible incluso, especialmente, cuando es lo más difícil que jamás tendrás que hacer, que llevamos a nuestros muertos con nosotros no como fantasmas que nos persiguen en la oscuridad, sino como luz que nos guía a través de ella. Abro los ojos. El paisaje sigue pasando en una mancha borrosa de verde y azul, pero ya no lo estoy mirando realmente. Estoy mirando hacia adelante, hacia donde voy, hacia quien me convertiré ahora que llevo esta historia dentro de mí. Soy Lina, hija de Marta. Soy hija de secretos cuidadosamente guardados y sacrificios silenciosos, de amor profundo e inquebrantable, y pérdida igualmente profunda. Soy hija del cristal roto y la luz que atraviesa las grietas, dividiendo la oscuridad en un espectro de posibilidades. Y estoy, finalmente y completamente, en paz. La llevo conmigo, mi madre, mi historia, mi verdad, en las grietas y en la luz, en los lugares rotos y en los espacios sanados, en el silencio y en las palabras finalmente dichas, en el pasado que no puedo cambiar y en el futuro que todavía puedo moldear. La llevo conmigo, siempre. Fin.